Rancho con restos humanos, Jalisco, México. Un rancho abandonado, ropa enterrada entre la tierra, agrietada y una carta de despedida escrita a mano. Son demasiadas fotos, todo es mucho. Es algo de que no acabar, estar viendo tantas fotos. Bueno, en las fotografías, pues es que como eran un montón, o sea, ya estaba yo toda mareada por dolor de cabeza, pero no encontré ninguna foto de él. Este no es el inicio de una película, sino la escena real de una de las investigaciones más oscuras de los últimos años. El llamado Rancho Izaguirre se convirtió en el epicentro de un nuevo escándalo en el corazón del país, con más desaparecidos del mundo. Trata de personas, trabajo forzado, fosas clandestinas. Bueno, hoy en este video vamos a analizar las claves del caso que sacudió a México y a Latinoamérica en general y que ahora busca justicia con la lupa puesta desde lo más alto del Poder Judicial. El hallazgo en el Rancho Izaguirre. Era una mañana calurosa de enero de 2024 cuando, tras una denuncia anónima, agentes de la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco ingresaron a una propiedad rural ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El lugar, el llamado Rancho Izaguirre, un predio de tierra seca y galpones derruidos a las afueras del núcleo urbano. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. En una primera inspección se hallaron prendas de ropa, almohadas quemadas y restos óseos semienterrados. Días después, peritos forenses confirmarían lo que se temía. Se trataban de restos humanos. Junto a esto se encontró una carta escrita a mano con un mensaje de despedida atribuido a una mujer joven. La misiva, breve, dolorosa, desesperada, marcó un giro emocional en el caso, porque no solo hablaban los huesos, ahora también hablaban las víctimas. El contexto: Jalisco y la crisis de desapariciones. Para comprender la magnitud de este hallazgo es clave entender dónde ocurrió. Jalisco es el estado con más desaparecidos de todo México. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta marzo de 2025, más de 15.000 personas continúan sin aparecer en este territorio. Tlajomulco, en particular, se ha vuelto uno de los epicentros de búsqueda y hallazgos de fosas clandestinas en los últimos 5 años. Organizaciones como el colectivo Por Amor a Ellos y la Comisión Estatal de Búsqueda han denunciado sistemáticamente la inacción y complicidad de sectores del Estado. El hallazgo del Rancho Izaguirre volvió a poner todo esto sobre la mesa. Ahora vamos a hablar de las figuras delictivas involucradas que me parecen fundamentales antes de seguir con el video. Primero, la desaparición forzada de personas, que está en el artículo 30 de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas. Tiene penas de 40 a 60 años de prisión si es cometida por servidores públicos, o de 25 a 50 si son particulares. Luego, respecto a la delincuencia organizada, en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tenemos que cuando 3 o más personas se organizan para cometer delitos como secuestro, trata o desaparición forzada, la pena puede alcanzar los 40 años de prisión. Luego tenemos la trata de personas, que va del artículo 10 al 17 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Estos establecen penas de 15 a 30 años por explotación sexual, trabajo forzado o esclavitud. Luego el homicidio calificado, artículo 315 del Código Penal Federal, que plantea un asesinato con premeditación, ventaja o alevosía, con penas de hasta 60 años de prisión. Luego también la inhumación o exhumación clandestina, en el artículo 320 del Código Penal Federal, que sanciona con 1 a 5 años de prisión a quien entierre o exhume cadáveres fuera de lo establecido. Abandono de personas, artículo 335 de dicho Código Penal, tiene penas de 2 a 5 años para quien abandone una persona incapaz de valerse por sí misma, agravado si resulta en muerte. Luego la privación ilegal de la libertad, en el artículo 364, que contempla de 6 meses a 6 años de cárcel a quien prive de la libertad a otra persona sin una causa legal. Corrupción de menores, artículo 201, que puede ir de 5 a 15 años de prisión. Todas estas figuras están siendo evaluadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, aunque hasta ahora no se ha difundido información oficial sobre personas detenidas o imputadas formalmente. El operativo fallido y la pista ignorada. El rancho fue asegurado con sellos oficiales, pero nadie vigiló su cumplimiento. No hubo resguardo permanente. Nadie se encargó de custodiar lo que ya entonces era potencialmente una escena del crimen mayor. Y peor aún, la investigación se detuvo ahí. No se excavó en búsqueda de restos, no se analizaron los objetos hallados, no se perimetró la zona como exige el protocolo en casos de posible desaparición forzada. En definitiva, la pista se ignoró. Cuando los colectivos de búsqueda entraron en marzo de este año, 5 meses después, encontraron señales inequívocas de que el lugar había seguido siendo utilizado. Los sellos de seguridad estaban rotos, las estructuras improvisadas donde luego se hallaron huesos calcinados no estaban documentadas en el expediente original, y entonces todo sugiere que la finca siguió funcionando como un centro de ocultamiento y quizás también de exterminio.
incluso después de haber sido intervenida por el Estado. A partir de este punto es que el caso ya no se trata de posibles crímenes cometidos por un cartel. También comienza a investigarse si hubo delitos cometidos desde el Estado por omisión. Los objetos del horror, la carta, los zapatos y las pertenencias. El 5 de marzo marcó un antes y un después en este caso. Ese día, integrantes del colectivo de la búsqueda Guerreros Buscadores ingresaron por cuenta propia al rancho Izaguirre. Esto fue porque fueron empujados por una denuncia anónima que sugería que bajo la tierra reseca había más de lo que la justicia había querido ver. Con varillas, palas, sogas y la experiencia que dan los años de búsqueda, comenzaron a remover zonas específicas del terreno. En pocos minutos dieron con los primeros restos, fragmentos óseos calcinados, enterrados bajo capas de ladrillo, barro endurecido y los restos de carbón. Y esto se presume que fue una fosa de cremación improvisada. Lo más importante, aún no había salido a la luz. En una edificación lateral, similar a un galpón, los buscadores encontraron una montaña de objetos personales, más de 200 pares de zapatos diferentes. Muchos de ellos infantiles, ropa femenina, ropa masculina, mochilas escolares, desodorante, libretas con anotaciones, incluyendo también identificaciones oficiales en mal estado. A un costado de esa escena desoladora también había una libreta con varias hojas sueltas. En una de ellas, una carta breve escrita a mano con tinta azul, que decía: mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Perdón por no haber podido volver. La letra era temblorosa, no tenía firma, pero se supo después que podía corresponder a un joven secuestrado en febrero de 2024 que por fortuna logró ser liberado meses después. Se contabilizaron más de 1500 objetos personales. El entrenamiento forzado. Lo que en un principio parecía solo ser un lugar de exterminio, podría haber sido también un centro de entrenamiento para sicarios, donde jóvenes, en su mayoría varones, habrían sido forzados a convertirse en asesinos al servicio del crimen organizado. Varios sobrevivientes rescatados del lugar el año pasado habían relatado cómo algunos jóvenes eran obligados a presenciar e incluso participar en actos atroces. Estamos hablando de mutilaciones, torturas y hasta ejecuciones. El objetivo, según el patrón observado en estos centros del cartel de Jalisco de Nueva Generación, sería desensibilizarlos del dolor ajeno, como un paso previo para incorporarlos a las filas del cartel como sicarios. Esta modalidad ya había sido documentada en zonas rurales del estado de Michoacán y Zacatecas, pero nunca con tanta evidencia material como fue el rancho Izaguirre. El académico Jorge Ramírez Plasencia, investigador de la Universidad de Guadalajara y experto en dinámicas de criminalidad, afirmó que los objetos hallados, ropa sucia, zapatos viejos, libretas con apodos y anotaciones, blancos de tiro perforados, municiones dispersas, coincidían con otros lugares usados para entrenamiento paramilitar. Una hipótesis aún más sombría sugiere que algunos reclutas no lograban superar ese proceso de adoctrinamiento y eran asesinados en el mismo rancho, tanto como castigo como para dar el ejemplo. Los restos óseos encontrados podrían corresponder tanto a víctimas ajenas al entrenamiento como a esos reclutas descartados. Por ahora, la falta de identificación genética impide saberlo con certeza, pero la dimensión del hallazgo y las condiciones en que fueron encontrados permiten suponerlo. Intervención federal y reacciones políticas. El caso Rancho Izaguirre, inicialmente tratado con discreción por la Fiscalía de Jalisco, desbordó rápidamente los límites estatales. La presión fue tal que la Fiscalía General de la República no tuvo más remedio que intervenir. Fue el 11 de marzo de 2025 que intervino y anunció oficialmente que atraía la causa y que enviaría un equipo especial de peritos forenses, agentes federales y expertos en desaparición forzada. La decisión no fue menor, porque implicaba reconocer que las autoridades locales podrían haber actuado con negligencia o incluso haber encubierto parte de lo ocurrido. En una conferencia de prensa, el fiscal general Alejandro Hertz Manero fue muy tajante. No es posible que un lugar con tales características haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Aunque sus palabras evitaron acusaciones directas, dejaron entrever una fuerte crítica al gobierno estatal y al manejo inicial del operativo de 2024. En definitiva, el Estado mexicano, empujado claramente por la presión ciudadana, decidió finalmente mirar de frente a lo que durante años prefirió ignorar. La intervención federal reavivó esa pregunta inquietante: ¿cómo puede haberse omitido tanta evidencia en la inspección primaria del rancho?
cuando ya se habían liberado secuestrados, incautado armas y detenido a miembros del cartel. La Fiscalía de Jalisco respondió con un escueto comunicado asegurando que el área fue asegurada y resguardada debidamente, pero sin explicar por qué no se detectaron las fosas o los cientos de objetos personales en aquella ocasión. El presidente de la República, quien en ese momento era sustituido temporalmente por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aún en proceso de transición, respaldó públicamente la intervención de la Fiscalía General. Sheinbaum, por su parte, visitó la zona días después y firmó un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, dotándola así de mayor presupuesto y potestades ampliadas para coordinar búsquedas en sitios con posible participación de autoridades locales. También desde la Suprema Corte se dejaron oír muchas voces. Una jueza federal, en una declaración informal a la prensa, consideró que si se probaba participación u omisión dolosa de autoridades en estos hechos, podría aplicarse la figura de desaparición forzada por agentes del Estado, incluso por inacción o negligencia grave, lo que elevaría notablemente la responsabilidad penal. Se contabilizaron, como dije, más de 1.500 objetos personales. Dentro de los objetos se encontraron hasta fotografías familiares, y estos fueron fotografiados, clasificados y subidos a una base de datos pública para que las familias de desaparecidos en todo el país pudieran consultarlo. En paralelo, el Sistema Nacional de Búsqueda anunció que reforzaría la vigilancia sobre otros 35 predios rurales en Jalisco que presentaban características similares al Rancho Izaguirre: teorías, influencers y presión social. Figuras como Dacia Huesca, Olimpia Coralmelo, El Deforma y hasta Luisito Comunica compartieron imágenes del rancho, publicaron hilos explicativos y se solidarizaron con las madres buscadoras. Esto no es una serie de Netflix, esto está pasando hoy en nuestro país, publicó una TikToker con más de 5 millones de seguidores. La desconfianza hacia el gobierno mexicano era tal que mucha gente en internet consideró más plausible la conspiración que el silencio oficial. Las visualizaciones se contaban por millones, se generó un fenómeno de presión masiva donde la sociedad digital empujaba a los medios tradicionales y a las instituciones a hacerse cargo. En medio de esa viralización surgió una teoría bastante llamativa: la existencia de otro Rancho Izaguirre, pero en Texas, Estados Unidos. Usuarios de Twitter y Reddit encontraron en Google Maps una propiedad con el mismo nombre, Izaguirre Ranch, al norte de Texas, con un logotipo casi idéntico al del predio mexicano. La imagen de 2 caballos y la tipografía coinciden de forma alarmante. ¿Una simple coincidencia? ¿Un error al algoritmo? ¿O acaso una pista sobre conexiones transnacionales del crimen organizado? En paralelo, un video atribuido al cartel Jalisco Nueva Generación comenzó a circular de forma anónima. En él, presuntos voceros del grupo negaban que el Rancho Izaguirre haya sido usado como un centro de exterminio o de reclutamiento forzado. Alegaban que se trataba de un montaje de la prensa para desprestigiarlos. ¿Qué prestigio puede tener un cartel narco? No sé. El video, grabado con estética propagandística y lenguaje ensayado, buscaba desmentir la narrativa oficial, pero las imágenes del lugar, los huesos calcinados, los cartuchos, las pertenencias, todo lo que encontraron, pesaban más que cualquier desmentida. Y también los testimonios de las madres buscadoras, que decían reconocer objetos de sus hijos desaparecidos, terminaron de romper cualquier intento de negación. Mientras tanto, en México, la indignación crecía. Las marchas por los desaparecidos, que hasta ese entonces eran eventos locales o sectoriales, comenzaron a replicarse en diferentes estados con una consigna unificada: no más ranchos del horror. El Rancho Izaguirre ya no era solo un caso, se había convertido en un símbolo, un espejo que reflejaba el dolor colectivo de un país con más de 120.000 desaparecidos y una sociedad civil que, en ausencia de respuestas, encontró en las redes su campo de batalla. Más allá de esto, también la gente criticó mucho en internet que varios de los influencers que hablaron del tema y que fueron al lugar habrían ido a hacer un lavado de cara del mismo, diciendo que no era grave, diciendo que no era lo que se contaba, y en definitiva quitándole importancia y peso a toda la gente que sufrió y fue asesinada y descartada en ese rancho. Muchos mencionaron cómo, no se sabe muy bien si es de parte del Estado, pero insinúan que sí, por dinero mal habido que les pagaron por decir que en el rancho no pasaba nada, generaron una discordia enorme en internet donde cuestionaban su ética, su moral, de cómo por unos pesos, por unos mangos, como decimos en Argentina, venden su alma al diablo y defienden lo indefendible. Narcos matando a la gente. El rol de los colectivos y las madres buscadoras. Si hay una fuerza imparable en México, no es la del Estado, no, ni la del crimen organizado. Es la de las madres que buscan a sus hijos, las que caminan bajo el sol con palas, las que excavan la tierra con sus propias manos, las que buscan en cada prenda hallada una mínima pista, las que no tienen placas, ni armas, ni respaldo institucional, pero sí una motivación inquebrantable.
Fueron ellas quienes compartieron las primeras imágenes del lugar antes de que se hiciera oficial. Las primeras en denunciar que entre las ropas halladas había uniformes escolares, pañales, mochilas infantiles y demás objetos también fueron ellas. Las que advirtieron esto no es una fosa común, más, esto parece un campo de exterminio, también fueron ellas. Las madres buscadoras denunciaron en múltiples ocasiones el abandono estatal, pero nadie les hizo caso. Se organizan con lo que pueden, mapas dibujados a mano, mensajes de WhatsApp reenviados cientos de veces y redes de apoyo mutuo que cruzan estados y fronteras. A pesar de todo, estas mujeres siguen, día tras día, mes tras mes, año tras año, buscando huesos, rastros, recuerdos y también verdad, justicia y memoria. Porque para ellas, como repiten en cada marcha, los desaparecidos no se olvidan, sino que se buscan. Son demasiadas fotos, todo es mucho, mucho. Es algo de que no acabar, estar viendo tantas fotos. Bueno, en las fotografías, pues es que como eran un montón, o sea, ya estaba yo toda mareada por dolor de cabeza, pero no encontré ninguna foto de él.